Quedaron sin tiempo, hubo demasiados anuncios de que iba a hablar de esto. Vamos a leer en la carta a los Colosenses, si usted tiene allí la carta a los Colosenses, si no yo voy a leer en el capítulo 2, dos versículos nada más, los versículos 6 y 7 de Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, los versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nos vamos a detener aquí en la lectura de la palabra de Dios. Leía en estos días una historia interesante para ilustrar esto de la acción de gracias, ¿no? Una mujer tiene que llegar al médico en Estados Unidos, tiene que llegar al médico a horario, porque allá no es como acá que dejan al médico o al dentista colgado, ¿no? Cuando alguien no llega a horario, tiene que pagar la consulta igual, ¿no? Porque el dentista o el médico separó ese tiempo para esa persona. Entonces esta mujer sabía que necesitaba ver al médico y además lo que pasaba, y entonces está en su coche y no encuentra un lugar donde estacionar. Y empieza a desesperarse, y en un momento dado ve que un coche, en un momento dado en la desesperación, se pone a orar a Dios. ¿Y qué es lo que le pide? Un lugar para estacionar, un lugar para estacionar, un lugar para estacionar. Bueno, sigue y ve que un coche sale. Y entonces, mientras que entra el coche, dice, Señor, olvídate lo que te pedí, yo ya encontré el lugar. Y creo que esto demuestra muchas veces lo que nos pasa, ¿no es cierto? Yo ya lo encontré yo. Bueno, yo no creo que Dios sea playero de ninguno de nosotros, ¿no es cierto? No es... Pero creo que era interesante, me resultó interesante esto, porque habla de una condición humana, ¿no es cierto? La condición humana es esa. A veces reducimos la oración a la petición, nada más que eso, y nos olvidamos de lo que es la acción de gracias. Ahora, ¿qué es esta frase tan extraña para nuestro idioma? Acción de gracias. ¿Cómo la definiríamos? Yo creo que si tuviera que definir la acción de gracias, diría que es la respuesta del hombre ante un gesto de gracia de Dios. Cuando Dios hace algo por nosotros, el gesto con el que nosotros podemos responder es la acción de gracias. Es el agradecimiento. Realmente, esto aparece muchas veces en la palabra de Dios. Cuando termina el diluvio y Noé baja del arca, lo primero que hace es hacer un sacrificio, y ese es un sacrificio de agradecimiento. Cuando Abraham lleva a su hijo al sacrificio y Dios lo para, le pone un cordero y él presenta ese cordero delante de Dios, es un agradecimiento. Cuando los israelitas salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo y quedan los filisteos, los egipcios del otro lado, hacen una gran fiesta de agradecimiento. Es decir, el agradecimiento es la consecuencia a un gesto que ha tenido Dios para con ellos. Es el alma que se abre reconociendo la presencia de Dios. La palabra griega para acción de gracia es una palabra muy conocida por nosotros, es la palabra Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía es acción de gracia. Y la palabra que utiliza aquí Pablo es la palabra Eucaristía, con acción de gracias. Es siendo agradecidos a lo que Dios hace por nosotros. Pero ¿por qué tomar específicamente este pasaje? Porque el agradecimiento formaba parte de la cultura romana. Si ustedes leen el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar que para contrarrestar la verborragia de Pablo y ese argumento tremendo que tenía, contratan para condenarlo a un orador, para que delante de Félix él haga la acusación.
Y cuando él comienza la acusación, en la acusación dice, recibimos todo el gobierno de Félix con gratitud. Algunos dicen, bueno, esto es una lisonja. No, es una costumbre. En aquel momento, cuando se iba a hablar al gobernante, primero se le agradecía lo que había recibido bien y después se hacía todo lo demás. Pero el agradecimiento formaba parte de la cultura en ese momento. También el agradecimiento a los dioses, a los semejantes, que eran cartas que se mandaban en aquella época agradeciendo las cosas. Y en el Nuevo Testamento, en muchas partes, se nos habla de agradecer. Ahora, cuando uno lee este pasaje de Colosenses, uno se da cuenta que el apóstol hace un preludio antes de hablar de la acción de gracias. Él menciona una cantidad de cosas antes. Él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Primero hace una descripción de lo que es una vida normal de un creyente, lo que debe ser un creyente. ¿Y qué debe ser un creyente? Bueno, un creyente tiene que ser una persona, en primer lugar, que ande con Jesús. Dice, andad en Él, que camine con Cristo. Discípulo no es el que cree, es el que sigue. Entonces, se habla de alguien que está siguiendo al Señor y Él los anima para que ellos sigan siguiendo al Señor. Esto es lo normal en la vida cristiana. No dice Pablo, creed en Cristo, dice andad en Cristo, porque la vida es un caminar. En todo el Antiguo Testamento se habla del hombre caminando, del hombre de fe como un hombre que camina. Anduvo Enoc con Dios. Le dice Dios a Abraham, anda delante de mí. Es decir, la vida siempre está relacionada con el caminar. Cuando se habla de Noé, se dice, con Dios caminó Noé. Es decir, es el andar de la vida. Y nos dice, primero, un cristiano tiene que saber andar con Jesucristo. Es lo que sucedía con los discípulos. Todo el trajinar de Jesús en su ministerio siempre tenía a los discípulos dando vuelta alrededor de él. Ellos iban junto con él permanentemente. Y lo que nos está diciendo es un cristiano normal, es el que está siempre ahí detrás de Jesucristo. La segunda cosa es que un cristiano normal echa raíces y crece espiritualmente, se afirma en la fe, echa raíces y crece. Los árboles, para crecer, tienen que echar raíces y las raíces no se ven, pero las raíces nutren. Y lo que el cristiano tiene que tener es ese nutriente permanente en su vida, de la presencia de Cristo. Jesús habló de la vid verdadera y en la vid verdadera dijo, permaneced en mí. Y esta permanencia, dice, es lo que garantiza que ustedes puedan tener fruto. Y el cristiano normal permanece firme, dice, afirmados en la fe. Ustedes han visto que esta noche hubo tormenta. ¿Y qué pasó? Que algunos árboles estuvieron bien arraigados y otros no estuvieron arraigados. Y yo vi allí, al venir acá, vi árboles con las raíces afuera. ¿Por qué? Porque no estaban bien arraigados, no permanecieron firmes. Y un cristiano no es alguien que se desarraiga fácilmente por cualquier tormenta. Tormenta vamos a tener siempre en la vida, siempre vamos a tener problemas. Pero la vida es eso, pero no tenemos por qué caernos si estamos bien afirmados en el Señor. Entonces, tenemos que tener la capacidad de afirmarnos en la fe. Y afirmarnos en la fe, hay que conocer bien la fe y saber qué es lo que uno realmente cree. Hoy estamos viviendo un tiempo de frivolidad y se escucha mucha gente que dice, no importa lo que cree, lo importante es que sea sincero, ¿no? Lo importante es que sea sincero. El Señor dijo, si alguien va a edificar, escucha mi palabra y va a edificar, está edificando sobre un fundamento sólido. El que escucha mi palabra, lo compararé a un hombre prudente que edifica sobre algo sólido. Pero el que no escucha, dice, lo compararé al hombre insensato que edificó sobre la arena.
Cuando viene la tormenta, dice, el que edificó sobre la roca, permanece firme la edificación. Pero cuando habla del de la arena no dice, bueno, pero como era sincero no pasó nada. No, se cayó. La sinceridad no sirve. Si está mal edificado, no sirve. Entonces, la fe no es ser sincero en lo que creo, sino saber qué es lo que creo y afirmarme en eso que creo. Y entonces cuando llega a esto, recién ahí habla de las abundantes acciones de gracia. Recién en ese momento, después de decir, este es el cristiano normal, y normalmente entonces abunda. La palabra abundar no explica todo el sentido de lo que él dice. Él utiliza la palabra que se usa para el río caudaloso. Él dice, tiene caudalosas acciones de gracia, como cuando los ríos están al tope. Pero es el resultado de toda la vida anterior. ¿Qué pasa cuando llegan estas fiestas? Que le traen un regalo al nene. Y el padre lo primero que dice, ¿qué es? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque normalmente no agradece. Entonces le está enseñando a ser agradecido. ¿Por qué? Porque todavía no ha madurado. Entonces los padres incitan a los hijos a que agradezcan. Te trajeron eso, ¿qué se dice? Y ya sabemos todos cuál es la respuesta, pero se trata de inculcar en él el hecho de que tiene que aprender a agradecer. Ahora, cuando tenemos una persona grande al lado nuestro, no necesitamos decirle qué se dice. Él ya sabe, porque ha madurado y sabe que lo que recibe es una gracia. Pablo lo que está diciendo es, miren, el cristiano normal que cumple con todo esto, abunda finalmente en acciones de gracia, porque empieza a ver al Señor Jesucristo en todas las cosas de la vida y culmina con una convocatoria a que llevemos delante de Dios nuestras acciones de gracia, es decir, que seamos agradecidos al Señor. Agradecer a Dios forma parte de la salud espiritual del cristiano. Estamos ubicados bien delante de Dios cuando agradecemos y reconocemos su soberanía, su bondad, su gracia y su misericordia. Solamente cuando el alma del cristiano está saludable, abunda en agradecimiento. Lo que quiere decir que el agradecimiento forma parte de la salud espiritual y tiene que ser la consecuencia de la salud espiritual. En el Salmo 69, David dice, alabaré yo el nombre del Señor con cántico, lo exaltaré con alabanza. Hasta ahí es algo que lo hemos escuchado en los salmos muchas veces. Pero la segunda parte, la segunda frase es muy interesante. Dice, y agradará al Señor más que el sacrificio del buey o del becerro. Agradará al Señor más. Usted dice, pero los sacrificios han sido puestos por la ley de Dios. Sí, sí, sí. Pero acá hay alguien que ha entendido profundamente la vida espiritual. Cuando se lleva el sacrificio es como cuando al nene le decimos, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿No? Dice, pero cuando uno ha llegado a la madurez espiritual sabe que hay algo que vale más que poner un sacrificio allí, que es llevar delante del Señor un corazón agradecido. Y lo que nosotros tenemos que traer hoy delante de Dios es eso. La alabanza, en la alabanza hemos tenido una cantidad de canciones de alabanza. El corazón habla y expresa verbalmente el agradecimiento. Muchas gracias. Hay que ser práctico, ¿vio? Esto es lo que hay que hacer, antes que alguien me diga, ¿qué se dice? Los sacrificios rituales habían sido prescritos por la ley de Moisés, pero él entendía que alguien maduro tenía que ir más allá de eso y entender que para Dios era más importante el corazón agradecido que llevar un cordero y ponerlo allí. Esto habla de la madurez espiritual ya que tenía en ese momento David. David enseña que el rito puede ser costumbre, puede ser rutina, puede ser tradición, pero el agradecimiento es la expresión del corazón que está vivo y que entiende las cosas. Un rito se puede hacer sin pensar incluso, porque se acostumbra. Y la costumbre nos lleva a eso, a repetirlos mecánicamente.
Pero el agradecimiento no, el agradecimiento es otras cosas. Por lo tanto, tenemos que decir, el agradecimiento es el resultado de una vida espiritual sana y ese es el agradecimiento que Dios busca. ¿Y qué pasa? Que cuando sabemos agradecer, tenemos paz en nuestro corazón. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con acción de gracia. ¿Y cómo sigue? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Y cuando yo junto con la petición presento la acción de gracias, dice entonces la paz de Dios inunda el corazón. La paz de Dios viene a través de eso. Agradecer no significa ignorar el sufrimiento, el dolor, los problemas y decir todo está bien. El Señor mismo dijo, bueno, en el mundo ustedes van a tener aflicción. La aflicción forma parte de la vida. Si la niego, yo estoy desmintiendo al Señor y me estoy rebelando contra lo que el Señor enseñó. El agradecimiento reconoce que en un mundo como el nuestro, lleno de pecado, de violencia, de corrupción, donde somos todos los días, estimulados a la queja, estimulados a sentirnos mal. El agradecimiento es mirar por encima de todas esas cosas la grandeza y la generosidad del Señor. Es mirar que por encima de eso que nos hiere tanto, que nos molesta tanto y que nos indigna tanto, que es lo que pasa a nuestro alrededor, uno puede detenerse, presentarse delante del Señor y decir, como decía el profeta de la antigüedad, pero Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Y qué venimos a traer hoy? Nuestro agradecimiento a Dios, porque esto es la gran realidad, que Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Y por eso venimos en este día con acción de gracias. Nos ponemos de pie. Señor, tú sabes que se ha cumplido un ciclo y estamos por concluir el año y en este momento es la última vez que como pueblo tuyo nos unimos para orar. ¿Cuántas peticiones se levantaron en este lugar? ¿Cuántas peticiones surgieron de nuestro corazón? ¿Cuántas cosas tuvimos que atravesar? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos problemas? Pero tenemos que decir al llegar a fin de año, a pesar de todo eso que es lo que nos rodea, que es el mal que nos está acechando permanentemente, tú has sido bueno para con nosotros. Y la bondad tuya se manifestó en una forma especial aquí. Miramos en un vistazo rápido este año que está culminando y vemos cómo tu mano ha estado con nosotros en cada instante, en cada momento. Cómo tú te has movido en tu iglesia para que lleguemos a este tiempo. Y Señor, no podemos menos que al llegar a este momento, inclinarnos, doblegar nuestro corazón delante de tu presencia y adorarte. Reconocer la soberanía tuya. Reconocer que tú estás en el control de todas las cosas y aunque muchas cosas no las entendemos, aunque muchas cosas están más allá de nuestra comprensión, no por eso descreemos de que tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado capacidad, nos has dado fuerzas y nos has hecho parte de tu pueblo. Gracias por el Señor Jesucristo que llegó a nuestra vida
y nos salvó por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias por esta paz que tenemos en Cristo. Gracias porque, como dice tu Escritura, en Él estamos completos. No necesitamos ya más nada. Hemos recibido la paz de Cristo. Hemos recibido la esperanza de la eternidad. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Señor, tu gracia ha sobreabundado en nuestras vidas. Y reconocemos que muchas veces la contingencia, el problema pasajero de hoy, nos enceguece y no podemos mirar el panorama de la gracia tuya. Señor, que el árbol no nos impida ver el maravilloso bosque de tu gracia, de la gracia tuya para con nosotros. Señor, recibe esta mañana nuestro agradecimiento por la paciencia que tú nos has tenido, por la misericordia que tú tienes para con nosotros, por el amor que has manifestado cotidianamente. Estamos agradecidos, Señor, por la presencia tuya con nosotros, cumpliendo la promesa todos los días hasta el fin. Y Señor, al culminar este año, estamos hoy mirando para atrás y decimos gracias, Señor, gracias, porque como dijo el siervo tuyo de la antigüedad, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y miramos para adelante y estamos seguros de que nos seguirás ayudando y seguirás siendo la roca fuerte de nuestra vida. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.